avisando, dolarizado. ¿Qué tal? Productos importados, ron añejo, $690. 5.997.000. Piano dentro de un supermercado. Esto es primera vez que lo veo. Wow. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, vamos a estar haciendo un trabajo de investigación. Y es que no sé si han visto mis videos anteriores, pero se los digo, estoy en Caracas, aquí en Venezuela, en mi país, y me he venido hasta acá para hacer una serie de videos que van a estar viendo próximamente en mi canal. Y este, como lo viste en el título, va a ser el del supermercado de lujo aquí en Venezuela. Obviamente, amigos, que yo sé que esto va a generar controversia, porque quizás en otros países lo que consideramos lujo aquí en Venezuela no necesariamente va a ser el lujo que en supermercados afuera que ya hemos visitado es considerado lujo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que se considera lujo aquí en Venezuela, cuáles son los precios, qué tan abastecidos o desabastecidos están los supermercados, porque yo no sé si ustedes están al tanto de toda la situación, toda la crisis que se está viviendo aquí en el país, pero hemos vivido muchos tramos, muchos cambios. Uno de esos tramos de crisis han sido afectados los supermercados. Llegó un momento en que uno iba al supermercado y no conseguías prácticamente nada, y si conseguías algo era un producto igual en todo el supermercado, o sea, no había variedad de productos. Eso ha cambiado y eso es lo que vamos a estar comprobando, a ver qué tipos de productos se consiguen, si se consiguen productos importados o no, y ver cómo es el supermercado de lujo. Y para hacer este video me he tenido que venir a una de las zonas buenas o consideradas buenas de clase alta aquí en Caracas, y es que estamos en la zona de Santa Fe. Por aquí se encuentran muchas de las embajadas, y normalmente en todos los países la zona donde se encuentran las embajadas son zonas buenas, son zonas de gente rica, podríamos decirlo, y Santa Fe es una de ellas. El supermercado que vamos a estar visitando se llama Excelsior Gama. Es un supermercado que los caraqueños consideran de lujo, tanto por el tipo de supermercado que es como los productos que ofrecen. Pero esto sigue siendo así en la actualidad. Eso es lo que vamos a estar descubriendo. Bueno, fíjense, el centro comercial donde está ubicado el supermercado es el centro comercial Santa Fe. Obviamente tiene ese nombre por la zona y tiene muchas áreas verdes este lugar de aquí. Fíjense que tiene también muchos edificios y hay una colina muy bonita aquí que tiene casas espectaculares. La vista de esas casas debe ser brutal. Estos son los alrededores del lugar. Fíjense, otro edificio residencial. Vamos a ir entonces a ese supermercado a ver qué nos encontramos. Pero obviamente, amigos, vamos a tratar de subir el dron para que ustedes vean esta área desde arriba y puedan entrar un poquito en contexto de la zona en que estamos y por qué es que ese supermercado se puede considerar también de lujo. Así que vamos allá arriba antes de entrar al super. Bueno, este es un poco del centro comercial donde se encuentra ubicado el supermercado. Este es el área del sótano. Ahí está el estacionamiento y por aquí está la entrada. Bueno, chicos, hemos llegado, aquí está el supermercado, vamos allá a ver qué tal. Ya conseguimos algunos precios aquí, algunas ofertas, 10%, 15%. Fíjense, pan de jamón, $6.20, ya nos están avisando, dolarizado. ¿Qué tal? Bueno, chicos, lo primero que veo es el área de licores. Está bien surtida, eso sí, no puedo negarlo. Está muy bien surtida, muy bonita. Miren toda el área de licores. Tienen además productos importados. Miren, tienen Milky Way, Snickers, Tweets, así por cajas grandes. Miren, ron añejo, legendario, carúpano, $689, $690. ¿Ustedes quién creen que pueden comprar esto? Yo ya me estoy llevando algunas cositas, dulces tradicionales venezolanos para llevar de regalo para mi regreso. Bueno, esto es súper típico en época navideña. Miren, ponche crema, es muy sabroso. Además de, bueno, el tradicional panetón en diferentes presentaciones. Fíjense que tienen importados y todo. Bueno, miren, una latica de pirulín pequeña, 5.997.000. ¡Ey! Esto sí me dejó loco. Un piano dentro de un supermercado. Esto es primera vez que lo veo. ¡Wow! Miren, aquí dividen los licores dependiendo de los diferentes países o regiones. Aquí tenemos los europeos, los argentinos de este lado. Este es el área de bebidas. Una Coca-Cola. Vamos a ver qué precio tiene. Miren, Coca-Cola original de 1,5 litros en 1.459.000 bolívares. Es decir, un poco más de $1.
está en un precio final de este, porque su precio original es este, debe ser que está en descuento hasta el 31 de diciembre exactamente. Aquí tenemos las botanas, miren, esto es súper típico aquí, el pepito. Tenemos diferentes tipos de botanas por aquí. ¿Cuántos de ustedes extrañan esta maravilla? El Diablitos. Miren esto, una arepa rellena con esto y mayonesa. Ay muchacho, un pan de sándwich. No, esto es los dioses, ¿oyó? Tenía tiempo que no veía que las empresas colocaran productos en promoción con algo gratis. En este caso, miren, un vaso con la compra de este Nestea o este té frío. Este es otro pasillo y vemos que todavía tiene bastantes productos, bebidas. Por aquí tenemos conservas, mermeladas, agua. Tenemos arequipe, miren, arequipe, qué rico. Bueno, obviamente se consigue la harina pan, pero esta casi no se consigue en el extranjero, la de maíz blanco. Esta sí se consigue, la de maíz amarillo, pero esta de maíz blanco es difícil de conseguir. Veamos el precio de esta harina pan, vamos a ver. Es de 1.604.000 bolívares. Bebida chocolatada preferido por los venezolanos, Toddy. Hay mucha variedad de bebidas achocolatadas. Todo esto son bebidas achocolatadas y además tienen chichas. Miren, esto es algo único que van a conseguir en Venezuela y pocos países para preparar su chicha, de esa que estuvimos probando en videos anteriores aquí en Caracas. Obviamente tenemos que llevar flips, mis preferidos. Miren, algo que me sorprende ver son muchos cereales importados. Fíjense este, que no es común verlo aquí. Cheerios, hay muchos la verdad. Y fíjense que este de Zucaritas de chocolate ni siquiera tiene el nombre en español como normalmente lo conseguimos. Y todos estos son cereales importados, hasta eso ya se consigue aquí. Miren, este es el pasillo del arroz, granos, hay también café. Miren como todo está surtido, está bastante surtido. Miren, este es el café Madrid. ¡Wow! Esto tenía tiempo que no lo veía. Este café estaba desaparecido. Pero algo que sí debo comentarles es que los precios están internacionales. O sea, los precios están carísimos. Por eso es que puedo decir también que este es un supermercado de lujo aquí en Venezuela, porque es un lujo venir a comprar en esos precios. No cualquiera lo puede hacer realmente. Para como está el valor del salario mínimo en Venezuela, que es $1 mensual, es exorbitante. Miren, el aceite ya se encuentra fácilmente. Pastas importadas también pueden conseguir variedad. Miren, marcas, diferentes tipos de pastas, diferentes modelos, o sea, toda la que consigas. Miren, todo este pasillo es de pastas. Esta es pasta Sindoni, que es de Maracay. Estos son enlatados, estos son harinas de trigo para hacer empanadas, tortas. Aquí está la famosa harina pan también. Aquí tenemos algunos garbanzos, granos, petit pois, maíz. Miren, estos son jabones para lavar en polvo, desinfectantes, cloros. Está también bastante surtida esta parte. Esto aquí es la publicidad de las máquinas, que podemos ver los precios en el supermercado. Dice, ahora aceptamos Cele. El Cele es una forma de pago que se hizo súper famosa aquí en Venezuela para poder pagar en divisas a través de transferencias electrónicas con cuentas en el extranjero. Hasta en los supermercados están aceptando eso. Un cartón de huevo de 12 unidades, $1.80. Y si es el de 30 unidades, $3.80. El área de verduras, fíjense que está bastante surtido. Hay de todo, miren, brócolis, lechugas importadas ya listas para simplemente servir. Aquí tenemos cebolla, cebollín, cilantro. Bueno, mi papá está haciendo una comprita aquí de batatas. Esto para mí es un pecado verlo, porque en Portugal no consigo, en Europa es difícil de conseguir el plátano y sobre todo así maduro. En el área de carnes también podemos conseguir variedad. Miren, tienen diferentes tipos de cortes, pero ya listas para llevar. Pero lo que es en la carnicería como tal, aquí en esta parte donde tú pides lo que quieres, pues no hay mucha variedad. Hay pechuga de pollo sí, pero no hay gran variedad de carnes aquí para escoger, la verdad. Miren, muchas bandejas vacías todavía. Algo súper típico de conseguir en época navideña en los supermercados en Venezuela: hoja para hacer la típica hallaca. Es hoja de plátano para poder envolver la hallaca, y para amarrarla obviamente también hay miren, una pechuga de pavo planchada, que es muy típico, o era típico en Venezuela tenerlo en la cena navideña, vale 20.600.000 bolívares. Esto, amigos, son más de $20 aquí. ¿Quién se compra esto? Esta es la parte de quesos. Miren, charcutería, hay quesos. Aquí tenemos también vinos. Estas ruedas de queso, no me quiero ni imaginar el precio. Miren, por ejemplo, esta vale 72 millones de bolívares. 72 dólares, amigos, aproximadamente, esta rueda de queso. ¡Wow! ¡Qué locura! Bueno, miren, estamos llevando algunas cositas. Aprovechamos de hacer un mercadito aquí. Vamos a pagar en este momento. Como ven, no hay mucha gente para pagar, uno que otra persona. En estas dos bolsitas llevamos $41.
Bueno chicos, y ese ha sido el recorrido por el supermercado de lujo aquí en Venezuela. Uno de los supermercados que obviamente se consideraron en algún momento de lujo, pero que obviamente siempre quedaron un poco como retrasados a nivel de comparación internacional, a comparación de otros supermercados que he visitado en otras partes del mundo que son considerados de lujo, y la verdad es que bueno, este no le llega todavía ni un poquito. Pero me alegra saber que en los supermercados de Venezuela se consiguen productos variados, hay variedad de productos para escoger. Lo que sí lamento todavía es que los precios sean demasiado altos para la población, para la mayoría de los venezolanos. Espero que eso empiece a cambiar desde ya. Eso sí, hay cosas que me impresionaron, por lo menos ver un piano dentro de un supermercado. Wow, eso la verdad no lo he visto en ninguna otra parte del mundo, pero es lo único como de lujo que llegué a ver allí. No sé qué opinas tú. Voy a estar leyéndolos ahí en los comentarios. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.